Y así teníamos entonces nuestros informes especiales sobre esta técnica quirúrgica, cirugía bariátrica, con este especialista Marcelo Lo, que nos brindaba detalles y explicaba y ampliaba también todo lo que tiene que ver con esta operación. Y seguimos hablando de temas de salud, pero en este caso ya no va a ser corporal, sino mental y psicológica. Para ello ya nos acompaña esta mañana la licenciada en psicología Claudia Lando. Buenos días, Claudia, ¿cómo está? Bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Bueno, la convocamos para hablar sobre algo que es muy característico en una edad de nuestra vida, la adolescencia, la apatía y la rebeldía. Sí, realmente todos pasamos por esa etapa de la vida, ¿verdad? Que es la adolescencia, y algunos jóvenes no quieren, parece, asumir ese cambio, ¿verdad? Les cuesta asumir el cambio en su vida, empezando ya por las características físicas, sexuales, ¿verdad? Que van que dándose. se van dando, ¿verdad? Desde la pubertad en adelante. Entonces les cuesta asumir y por lo tanto se vuelven rebeldes. ¿Qué pasa? Algunos son rebeldes, los que conocemos, ¿verdad? Que todos dicen no, que se enfrentan a los padres, ¿verdad? De una manera activa. Y hoy vamos a hablar de la apatía, Sí. ¿verdad? Que son los adolescentes que tienen esa rebeldía, pero de una manera pasiva. Entonces vos le decís, ¿querés hacer tal cosa? No. No. O si no, mueven simplemente así los hombros, Sí. ¿verdad? Es como que no les gusta nada, no se les puede hacer que se interesen en algo, no se interesan en el estudio, y los padres se preocupan muchísimo en esa etapa, ¿verdad? Porque no quieren hacer las tareas, no quieren irse al colegio, no quieren ir a jugar o al cine con sus amigos, amigas. Entonces quedan ensimismados. Ahora, ¿esto se da de igual manera en hombres y mujeres o hay alguna diferencia también por aquello del cambio hormonal y corporal que se da en la juventud, Y ¿verdad? puede ser en cualquiera de los dos sexos, ¿verdad? Pero también hay que atender muchísimo ahí, porque está el tema de la anorexia, ¿verdad? Cuando el joven o el adolescente no se manifiesta, Sí. ¿verdad? O tiene falta de interés, también se produce eso hacia, por ejemplo, los alimentos, hacia el ejercicio. Entonces tiene una serie de consecuencias, que no es solamente que no quiere hacer algo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo actúan los padres cuando se presenta este problema? Porque muchas veces no sabemos cómo reaccionar, cómo encarar el tema, si hablarlo o no, Sí. si recurrir a algún especialista. Sí, justamente los padres muchas veces en la desesperación, porque ya no saben más qué hacer para poder hacer algo con su hijo o su hija, ¿verdad? Les retan, ¿verdad? No le tienen paciencia, y justamente es todo lo contrario, ¿verdad? Que hay que hacer. Entonces el papá o la mamá o la persona que le cuida a este adolescente tiene que tener la máxima paciencia, ¿verdad? Es muy difícil. La mayoría de los padres reaccionan como un primer movimiento de no, esto no puede ser que no me obedezca, ¿verdad? Pero todos pasamos por esa etapa. Entonces hay que acordarse también de nuestra época, ¿verdad? Cuando teníamos esa edad tan difícil de cambios, y tenerle paciencia, ¿verdad? De a poco, si uno va de a poco escuchando lo que quiere, prestándole atención, ¿verdad? Entonces de repente va a haber algo que puede encajar y puedan hacer juntos, o algo de interés del adolescente. Si bien la apatía es manifiesta, como usted decía, en alguna etapa de la adolescencia, ¿hay algo dentro de esa apatía que pueda llegar a interesar al joven? De esa búsqueda también se trata, que los padres ayuden a encontrar ese algo que les pueda atraer. Sí, sobre todo estar atentos, ¿verdad? De repente a un joven no le puede gustar jugar básquet, por ejemplo, o fútbol, ¿verdad? ¿Y por qué se le va a obligar a que juegue eso? No, a lo mejor le gusta jugar ajedrez, o le gusta leer un libro, ¿verdad? O escuchar música. Entonces hay que respetar, es una persona individual a quien tenemos que respetar.
¿verdad? En este caso hablamos de la reacción apática, pasiva, como usted decía, pero también está la otra cara, es decir, esa rebeldía que a veces incluso tiene un cariz violento también. Sí, y ahí siempre hay que poner límites, ¿verdad? El padre o la madre tiene que poner límites, pero con amor, ¿verdad? Si, no puede ser que uno, por ejemplo, diga, ay, ya no sé más qué hacer. Bueno, si no sabes más qué hacer, entonces respira, contá hasta 10, ¿verdad? Sí. Tranquilízate y decir, bueno, va a pasar este momento, después cuando esté más calmado voy a hablar, ¿verdad? Muchas veces los jóvenes se van de su casa, por ejemplo, a la casa de su abuela, a la casa de un amigo, ¿verdad? Y hay que tener paciencia y siempre hay que recibir al hijo. Si uno no sabe más qué hacer, bueno, no es dejarle de lado y que se vea solo. No, porque es tu responsabilidad, claro, como mamá o como papá, ¿verdad? Pero paciencia sobre todo hay que tener. Los padres de hoy en día recurren a los especialistas como ustedes para consejos, para guías, para conversar a través de ustedes también con los hijos. ¿Se acostumbra cada vez más? Sí, la verdad que sí, ¿verdad? Pero eso es muy importante, que muchas veces porque el joven es o apático o rebelde activo, ¿verdad? Se le manda al joven al psicólogo y muchas veces no es que el papá o la mamá tenga problema, ¿verdad? O alguna dificultad, sino que es mejor hacer o algo en familia, una terapia familiar, ¿verdad? O que los padres recurran ya sea a la orientadora del colegio o a un profesional externo, justamente para asesorarse, ¿verdad? Lo que yo hago es asesoría psicológica, claro, cuando vienen esos casos. Entonces, no es que, porque siempre dicen, no, yo no tengo problema como padre, no tengo problema como madre, no es eso. Vos te estás estrenando como papá o como mamá de un adolescente. Sí. Es un momento bastante peculiar en la vida de una persona, ¿verdad? Claro. Ahora, tomando en cuenta todo esto, ¿podríamos resumir en 3, 4 o 5 puntos lo que usted considere que tenemos que hacer, reiterar y repasar para los padres que están mirando con un hijo apático en la etapa adolescente o también con un hijo en el proceso activo, es decir, sí, bastante rebelde? Sí, bueno. Lo primero que tenemos que acordarnos es que es una etapa de la vida por la que todos pasamos. Entonces, no se puede ni apresurar ni saltar, ¿verdad? Todos vamos a pasar respetar por los tiempos. Respetar los tiempos, escuchar al hijo o a la hija, no obligarle o insistir a que haga algo, porque eso hace que se cierre más y no quiera hacer, ¿verdad? Entonces, respetarle, tenerle paciencia, escuchar, tomar las medidas necesarias en el caso que haga falta, ¿verdad? Como todo padre o madre. Y cuando se nos acerca, escucharle, prestarle atención. No estar con el teléfono o con el diario o mirando la tele o cuidándole al hermanito menor, ¿verdad? Y no se le escucha otra vez lo que está diciendo el adolescente. Estar siempre atentos también. Siempre atentos y dispuestos a ayudarle al adolescente, ¿verdad? Es decir, continuar con ese acompañamiento, porque muchas veces creemos que cuando son niños tenemos inconvenientes con ellos y cuando son adolescentes o van creciendo, eso como que se va quedando de lado, pero no, hay que seguir de cerca con los hijos. Sí, yo creo que ahí es cuando más se necesita la presencia del padre y de la madre en la vida de los hijos. Bueno, licenciada, interesante, importante también los consejos que trae. La esperamos para una próxima ocasión con otros temas. Sí, muchísimas gracias. A usted por habernos visitado. Estuvo con nosotros la licenciada en Psicología Claudia Landó, hablándonos sobre la apatía, la falta de interés en los adolescentes y también ya adelantando un poco de otro tema que tiene que ver con la rebeldía en esa etapa de la vida y los consejos que la licenciada daba al respecto a los padres con hijos adolescentes. Y con esto hacemos una pausa. Enseguida regresamos con Paraguay Noticias.